Gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Se acaba de escuchar la Fueron 32 años de la Ley de Reforma del Estado 23.696 que estableció la emergencia de los servicios públicos. Si bien en su artículo 4 establecía la defensa de los puestos de trabajo y la protección de las fuentes laborales, sabemos que la crudeza de estas medidas impactó fuertemente en el mundo del trabajo y en la vida cotidiana de las familias obreras. El 1 de septiembre de 1989, el decreto de intervención de Ferrocarriles Argentinos va a significar la clausura del trabajo ferroviario. Nos preguntamos, ¿quiénes lucharon? ¿Cómo impactaron estas medidas en la vida cotidiana de los y las trabajadoras? ¿Cuál es el significado de estas fechas en el calendario de la familia obrera? Comienzo de una etapa de derrota de la clase trabajadora en general y también del pueblo más pobre, de los ciudadanos con menos recursos. No puedo dejar de olvidar que en ese momento se estaban viviendo todavía fines, ya asumía Menem, fines del gobierno de Alfonsín, momentos donde te diría, todavía no teníamos una dimensión de lo que iba a pasar, y la publicidad que se hacía desde el gobierno era que, bueno, esta reforma del Estado iba a significar menos gasto, se iba a destinar todo lo que se ahorrara con las empresas del Estado en salud y en educación, cosa que nunca ocurrió. Al contrario, estas leyes profundizaron las desigualdades y hubo menos inversión en educación y en salud, y sinceramente contaron con el aval de una gran parte de la población. Eso fue lo doloroso, lo contradictorio, lo que a veces uno intenta explicarse, ¿no? Pero bueno, en ese momento se veía la ley a que vos haces referencia, de la reforma del Estado, la 23.696, como algo que iba a beneficiar al conjunto de la población. Que, digamos, las empresas que tomaron las privatizaciones fueron las grandes ganadoras de toda esta reforma del Estado que hubo. Así que son dos fechas que no son para olvidar, pero el recuerdo a cualquier trabajador que tenga un poco de memoria y conciencia nos retrotraen a los momentos más tristes de la historia del movimiento obrero y del país, comparado casi con las dictaduras que hemos tenido a ese nivel, porque se puede decir que el saqueo del Estado fue grandísimo y con el aval del gobierno y un sector de la población. Bueno, y el impacto fue morboso, imagínate, yo con 4 chicos, mis compañeros, hubo gente que se deprimió, que no quería salir más, que gente que para levantar a un compañero, lo que costaba, porque encima que en la calle te decían, y bueno, pero si no hacen nada, el ferrocarril da déficit, los jubilados no pueden cobrar por el déficit, y el déficit, la gente repetía como lorito. Y así llegó la segunda cesantía y nos reincorporaban.
la tercera cesantía, no te puedo, yo te mostré los telegramas, ahí están la fecha, todo, pero era una tortura, porque era una tomada de pelo, ¿viste? 5 días de lucha, que los jóvenes lo sepan, en el que los compañeros no aguantaron más, porque no éramos burócratas sindicales. Venías a tu casa y los chicos te lloraban porque querían la leche, y las zapatillas, y las cosas de la escuela, y las amenazas de rematar casas, y se terminó el gas, y no había gas, había que buscar leña para cocinar, o sea... Claro, era necesario, haciendo los telegramas de despido del personal. Claro. No de acá. Yo estaba haciendo de toda la línea para el norte, estaba haciendo los telegramas de despido. Ya lloré, entraba y lloraba, trabajaba y lloraba, escribía y llorábamos, porque se me venía a saludarme un compañero de una sección que le habían entregado y había sido en un año mi compañero, y todos conocidos, y nos abrazábamos, nos despedíamos y era llorar. Es horrible ver los hombres llorar en la forma que lloraban, en la forma que nos despedíamos, ¿viste? Claro. Y bueno, fueron 2, porque los últimos 2 años fueron horribles, de tristeza. Nosotros como compañeros no, de lo que tuvimos que vivir, ¿viste? Claro. El duelo ese del despido. Destrucción y el desmantelamiento de toda una estructura que tenía que ver con los ferrocarriles, la flota fluvial, la flota mercante, los astilleros, en fin, con todo lo que tenía con las telecomunicaciones, con los teléfonos. Es decir, la reforma del Estado de la ley Dromi no únicamente desmantela el ferrocarril, sino que trastoca y tiene que ver con la soberanía nacional, tiene que ver con la soberanía territorial en el caso de los ferrocarriles que vienen prestatarios extranjeros. Eso en ningún país capitalista desarrollado permite que nadie viole la soberanía territorial. Acá se violó la soberanía territorial bajo el punto de vista de los ferrocarriles, la flota fluvial, la flota mercante, Aerolíneas Argentinas. Y la soberanía territorial también tiene que ver con YPF, con las mineras, con el gas, con todo esto. Todo esto fue un desmantelamiento. La ley Dromi es una ley de desmantelamiento de la organización nacional que se venía edificando y se venía polemizando desde hace muchos años, prácticamente la construcción del Estado Nacional. Este fue el desmadre acá. Acá echaron 85.000 trabajadores del ferrocarril. La huelga de 90, 91, de 45 días que lo hicieron retroceder, deja un montón de enseñanza, desde la lucha, de la honestidad, de la democracia sindical y de la honestidad cuando los quisieron coimear en un bar que le iban a dar una valija de $, cada uno, y los compañeros muertos de hambre, sin poder comer, sin poder vivir, rechazaron la coima. Entonces tiene muchas cosas para estudiar, tiene muchas cosas morales para practicar, moral obrera, moral del trabajo, el amor al laburo, bueno, todo eso pasó. Uno de estos días, vestido de azul fantasma, habrá que salir a recorrer los viejos sitios, comprometer al viento, a su vieja sapiencia, a romper la fresa, romper el pilón, romper la losa y, desgranadas, juntar la memoria. Debajo de la mora, racimos de murmullos, voces, gritos todavía nos esperan. Dicen que hay 10 cesantes, se rumorea. Hay que avisar a las secciones, todos a la mora, asamblea. Uno de estos días, vestido de azul fantasma, habrá que salir a recorrer los viejos sitios. Entonces, entregados a los brazos del recuerdo, volveremos a parir nuestra verdad. No recordaremos al traidor, pero tampoco los olvidaremos.
Traeremos los nombres, las acciones que el débil de memoria ha olvidado, y al que quiso que todo se olvidara, como un punzón al rojo, directo al corazón. Si es que lo tiene, clavaremos la historia verdadera. Cada testimonio merece una reflexión que aquí no haremos. Elegimos escuchar las voces en el contexto de esta efeméride, porque dan cuenta de las experiencias vividas. Estas fechas son significativas para reflexionar sobre el proyecto económico capitalista neoliberal, que en la Argentina tuvo su momento de esplendor durante el menemismo, pero que se gestó años antes, para complejizar el abordaje del mundo del trabajo y de la vida de las familias obreras ferroviarias, porque se trata de procesos complejos, dolorosos y traumáticos para quienes vieron cerrar su fuente laboral. Estas fechas, en comunidades surgidas al calor del desarrollo del sistema ferroviario, convocan diferentes memorias que en conflicto conviven y circulan entre los espacios ferroviarios, que se erigen como escombros y ruinas. Estas fechas convertidas en efemérides desde la historia interpelan a quienes cotidianamente lidiaron con la voracidad de la reforma del Estado y de la privatización del ferrocarril como escenario laboral y simbólico. Interpelan a quienes testimonian sobre ese pasado. Nos interpelan a nosotros que estudiamos estos grandes procesos que tienen sentido al resignificar estas fechas en el calendario de la vida de los trabajadores y sus familias.